La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Perú Top Publications, y les traigo el podcast comido y resumido, un resumen diario de noticias sobre temas de mercados y empresas. Si quieres recibir este podcast gratuitamente cada mañana en tu WhatsApp, envíanos un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP para sumarte a nuestras listas de difusión gratuita. Vamos con información para el día de hoy, jueves 25 de febrero de 2021. Ayer en la tarde, la Premier Bermúdez anunció las medidas sanitarias que estarán vigentes a partir del lunes 1 de marzo. Muchos esperaban que estas medidas, las actuales, se mantuvieran algunas semanas más, porque si bien el número de contagios y fallecidos había comenzado a descender a nivel nacional, de acuerdo a cifras del MINSA, aún seguimos por encima de los resultados de la primera ola. Ahora, de acuerdo a los datos de SINADEF, que calculan el exceso de muertes frente a una situación sin pandemia, la cantidad de fallecidos en Lima ha aumentado. Sin embargo, el gobierno ha decidido que en Lima Metropolitana, así como en otras 24 provincias de alerta extrema, se levante desde el lunes la cuarentena, entre otras medidas de flexibilidad. Ya ayer habíamos comentado el pedido de varios sectores para poder atender al público, parte de ellos, por ejemplo, las peluquerías, restaurantes y comerciantes como los de Gamarra, que habían anunciado un plantón el día de hoy, que entendemos ya no se daría, si es que el gobierno no hacía caso a sus reclamos, y algo de caso les han hecho. Bastante o poco, bueno, eso depende según lo queramos analizar. Las medidas regirán de momento del 1 al 14 de marzo e incluyen la eliminación de la cuarentena, por lo tanto la eliminación de la necesidad de moverse con pases y la posibilidad de moverse en automóvil para ir a trabajar, pero habrá un toque de queda, eso sí, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, y los domingos se mantendrá la inmovilización obligatoria para todos. Están, eso sí, prohibidas las reuniones en general en espacios abiertos o cerrados. Ojo a los políticos que están en campaña con este tema. Se han modificado algunos aforos, digo algunos porque casinos, gimnasios, playas, clubes, asociaciones deportivas, cines, iglesias, templos y teatros mantienen la imposibilidad de atender al público, es decir, aforo de 0%. En el caso de teatros o artes escénicas se permite eventos no masivos pero al aire libre con aforo de 20%. El mismo aforo de 20% se permite para enseñanza cultural en espacios abiertos. En el caso de restaurantes, que estos, según el gremio, estaban pidiendo que se aumente un aforo del 60%, bueno, esto no se va a permitir, pero se permitirá un aforo del 30% en espacios al aire libre o espacios cerrados con ventilación, y además se permitirá delivery de las 4 de la mañana a las 11 de la noche, ya no las 24 horas como se podía hacer en este mes de febrero. En el caso del retail, para tiendas, galerías y centros comerciales se permitirá un aforo de 20%. Esto incluye Gamarra, por ejemplo, ¿no? Mientras que para supermercados, mercados, bodegas y farmacias, el aforo será del 40%. Los únicos que tendrán posibilidad de delivery las 24 horas del día serán las farmacias. El resto solamente hasta las 9 de la noche, por el toque de queda, salvo el caso que ya señalamos de restaurantes, que sería hasta las 11 de la noche. También de 40% será el aforo para peluquerías o spas, pero con manejo de citas programadas. Y las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías y zoológicos tendrán un aforo del 30%. El transporte interprovincial terrestre se abrirá con un aforo de 50 a 100%, esto no está muy claro, pero han dicho que según lo vaya programando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Cabe señalar que algunas provincias pasaron de zona de alerta extrema a zona muy alta, es decir, mejoraron, digamos, por lo que tiene algunas flexibilidades más respecto a temas de aforo. Ahora la duda es, ¿era el momento para flexibilizar las medidas? Esta es una respuesta complicada, si tenemos en cuenta que todos los escenarios tienen más de una arista para analizar. Yo creo que cuando hablamos de que la cuarentena afecta a los empresarios, no solamente nos estamos refiriendo a la gran empresa. La mayoría son microempresas en nuestro país que están luchando por sobrevivir para dar sustento a muchos peruanos. Por otro lado está, claro, el aumento de contagios y entender que no solamente depende del gobierno, sino de las personas y empresas saber cuidarse y cuidarnos de esta situación. ¿Podría pasar que la flexibilización de las medidas de marzo vuelva a llevarnos a un aumento de las cifras y por tanto debamos volver a una cuarentena en abril? Sí, claro que podría. Y ojo que se nos vienen las elecciones en abril también, y al ritmo actual de vacunación la verdad es que todo es un riesgo. En Reino Unido, por ejemplo, donde ya se han suministrado 17.5 millones de dosis de vacunas, se han puesto la meta de volver a la anterior normalidad, es decir, la libertad total, para fines de junio. Y para ello están haciendo aperturas graduales, pero basados en esta campaña de vacunación exitosa. Claro,
Esa es su meta, lo de junio, de cara a mantener la situación estable, o sea que no aparezcan nuevas cepas o el aumento de contagios se salga de las manos. Pero, por ejemplo, con condiciones como que los niños que van a regresar a la escuela se sometan semanalmente a 2 test de detección de virus. O sea, es la nueva normalidad a medias. A lo que vamos es que hay países que están planteando volver a la normalidad, como quiera llamarse, pero basados en la campaña de vacunación, y aquí eso todavía no tiene visos de claridad. Es más, debido a la repartija de vacunas de este llamado Vacunagate, hay 861 dosis de vacunas que no podemos usar porque son parte de la evidencia de la investigación en la Fiscalía. 861 dosis, es decir, hay 430 médicos o personal de primera línea que no va a poder vacunarse por ahora por culpa del beneficio de estos 487 personajes que recibieron vacunas de manera no transparente. Así estamos. En fin, que no hagamos que la flexibilidad de marzo implique una nueva cuarentena en abril, que ya sería meter otra estaca más a la economía dañada de las familias peruanas. Y ojo, no estoy hablando aquí de empresas, sino de personas que deben sustentar su día a día. Tema aparte, se ha anunciado que el reparto de utilidades a trabajadores descontará los días en suspensión perfecta de labores, es decir, eso no se va a contar. Esto a menos que el Ministerio de Trabajo haya declarado la suspensión perfecta como improcedente, lo que se ha dado en algunos casos. Distinto es el caso para los que han estado en etapas de licencia con goce de haber, ya que si aún no han compensado las horas de licencia a favor de la empresa, esas horas no compensadas no serían contabilizadas para el reparto de utilidades. Las demás sí. Vamos con algunas noticias sectoriales. En el tema inmobiliario, de acuerdo a la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, en enero se dio una caída en la venta de viviendas, pese a que las tasas de hipotecas se han visto reducidas a menos de 6.5%, lo que antes de la pandemia era 8%. Solo en Lima Metropolitana la oferta de viviendas actual es de 25.817 viviendas, lo que es liderado por el distrito de Miraflores con 2.587 viviendas ofertadas. En infraestructura, Proinversión tiene como meta adjudicar 6 proyectos por 988 millones de dólares antes del cambio de mando de gobierno en julio. Se trata del proyecto de masificación de gas natural en 7 regiones, que tiene un costo de 200 millones de dólares, de la modernización del famoso Tren Macho que va de Huancayo a Huancavelica por 232 millones de dólares, del proyecto de tratamiento de aguas residuales o PTAR de Puerto Maldonado por 55 millones de dólares, así como de las líneas de transmisión, algunas líneas de transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas y obras de cabecera para Sedapal. A ver si llegan a darlo, porque son proyectos que se han venido postergando y postergando y postergando. En telecomunicaciones, de acuerdo a datos de Ociptel, el año pasado se registraron 2.7 millones de líneas conectadas a internet fijo en nuestro país. Esto fue un aumento de 14% respecto al año 2019 y se espera que esto aumente para este año, según un reporte de la web de Perú 21 que pueden ver. Y a nivel global, el precio del Bitcoin comenzó a descender levemente, luego, bueno, no tan levemente, pero comenzó a descender, digamos, luego de una subida impresionante en las últimas semanas. Y la caída, ojo, se debió simplemente a un tweet escrito por Elon Musk, el CEO de Tesla, empresa que anunció hace ya algunas semanas que iba a invertir 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda, lo que generó un aumento impresionante de la cotización que superó la barrera de los $50.000 en las últimas semanas. El tweet de Elon Musk mencionaba simplemente que el precio de la criptomoneda podría estar sobrevalorado. Y esto llevó a una caída de 15% al día siguiente en su cotización. Esto lo que hace es demostrar la volatilidad de esta moneda y los riesgos de este tipo de inversión que, ojo, no es regulada por ninguna entidad estatal. El tipo de cambio bajó a 3.647 soles por dólar, mientras que el euro bajó a 4.43 soles. A las 6 de la mañana, el Bitcoin estaba en 49.656 dólares. Había ya caído de la barrera de $50.000 que mantuvo en los últimos días. En otras cotizaciones, el cobre subió a 4.198 milésimas por libra, el precio del oro bajó a 1.788.7 dólares por onza y la plata subió a 28.12 dólares por onza. Estas fueron las noticias del día de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale un like a este video, compártelo con todas las personas que quieran estar al día de noticias sobre la coyuntura y ayúdanos a expandir la información en el Perú. Nos oímos el día de mañana y les dejo hoy con una frase del boxeador Muhammad Ali que decía lo siguiente: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Muchas gracias.